Bueno, pues estamos con el profesor Fausto Sandoval. Él es maestro indígena triqui, jubilado. Tiene más de 42 años en la educación indígena. Ha pasado por muchas experiencias y tuve la oportunidad de conocerlo cuando trabajaba en el INEE. Y Fausto es un profesor comprometido con el análisis, la mejora, la discusión de los modelos educativos para la atención de las poblaciones indígenas originarias. Entonces, bueno, queremos aprovechar este espacio. Ya comentamos con Fausto que estamos iniciando este proyecto en el INIDE de Faro Educativo y queremos recoger las voces de distintos profesores, colegas, investigadores, funcionarios, alumnos, y tener una mirada sobre su postura, sobre su opinión, sobre distintos temas que nos ocupan y que son relevantes de estudiar y de conocer en este momento. Pues muchas gracias por la invitación. En realidad siempre para mí es un gusto estar platicando sobre cuestiones de educación y eso me permite pues dar mis puntos de vista y también conocer lo que otras personas piensan. Sobre todo en la reforma misma decía que uno de sus grandes objetivos era recuperar la rectoría en la educación. Entonces, si estaban hablando de recuperar una rectoría, estaban reconociendo a sí mismo de que no la tenían y que la habían cedido de alguna manera, ¿no? Y que esta rectoría fundamentalmente la han estado ejerciendo los sindicatos. Creo que esa parte me parece fundamental, porque de alguna manera los maestros siempre estuvimos muy atados a nuestros gremios, muy corporativizados, y eso pues impidió en mucho que nosotros pudiéramos ejercer libremente nuestro trabajo. Creo que esa fue una parte importante. No se logró del todo. Se hicieron algunas acciones interesantes, tales como todo el asunto, por ejemplo, de los comisionados, ¿no? Es decir, los sindicatos tenían a su disposición a muchos maestros cobrando sus sueldos como maestros, pero trabajando en realidad para el sindicato. Y entonces se hablaba en la reforma pasada de que eso implicaba un gasto de miles de millones de pesos al año que se iban en comisionados. Se supone que eso lo fueron corrigiendo. No sabemos qué va a pasar ahorita. O sea, qué va a pasar con todos esos comisionados sindicales que se supone lo regresaron a sus centros de trabajo a seguir como maestros. Pero ¿qué pasó? ¿Cuántos fueron los que sí realmente regresaron a sus centros de trabajo? ¿Cuántos siguen? Otra parte importante también era que los sindicatos tenían que pagarle a sus dirigentes, cosa que no sucedía. Por ejemplo, un dirigente sindical pues tenía su sueldo como maestro, tenía un sueldo que le daba el sindicato, y también los gobiernos de los estados les daban un sueldo extra. Entonces era muy conveniente ser líder sindical porque pues mínimamente se tenían 3 sueldos. Hasta dónde se llegó con esa parte, pues con mi intención estaba muy bien. Hasta dónde se llegó no lo sabemos. Otra parte también que me pareció importante fue la de hacer que el ingreso pues fuera a través de evaluaciones, porque sabemos que el modelo que existía era de plazas heredadas, plazas asignadas directamente por el sindicato o directamente por las secretarías de educación de los estados, que sin normas se dedicaban a repartir plazas. Eso es una realidad que pues uno por haber trabajado podía darse cuenta de ello, ¿no? Entonces ya desde el momento en que se establece como un sistema de ingreso, de promoción y también para lo que se le llamó la permanencia, eso dio, digamos, una dinámica ahí que se vio importante, y conforme los maestros las fueron adoptando, pues sí generó cambios
importantes. Por ejemplo, lo que a mí me tocó de cerca las evaluaciones de ingreso a la educación indígena. Entonces ahí lo que me tocó ser evaluador de lengua indígena. Entonces ahí comprobamos que los nuevos maestros indígenas que ingresaron al servicio pues tenían que ser hablantes de una lengua indígena. Eso, digamos, se tenía que comprobar mi evaluación y eso me pareció bueno también, porque generó muchas cosas que tuvieron que resolverse. Por ejemplo, cómo evaluar en las más de 360 variantes que hay en todo el país, ¿no? En tanto hubiera un aspirante de cualquiera de las variantes de las lenguas que había en el país, pues había que generarle un proceso de evaluación. Y eso, desde el punto de vista lingüístico, también me parece que fue algo bien importante. Otra cosa que ya había decidido el INE, por ejemplo, en el asunto de la permanencia de los docentes como profesores y en el asunto de la promoción, algo que pudo haber sido una gran diferencia. Por ejemplo, los maestros indígenas, si eran estos, tenían que evaluar, y tenían que evaluarse en una lengua indígena. Y recuerdo que hubo así como que un debate de en qué lenguas tenían que evaluarse los maestros, si en la lengua que ellos hablaban o en la lengua que hablaban los niños. Yo como maestro triqui, si me tenía que evaluar en triqui o si tenía que evaluarme en la lengua que hablaran mis alumnos. Por ejemplo, si yo estaba trabajando en una comunidad mixteca, entonces aunque yo fuera maestro triqui, tenía que evaluarme en la lengua mixteca, porque esa era la lengua de mis alumnos. Ese fue un criterio que el INE finalmente había establecido que tenía que ser en la lengua de los alumnos. No se llegó a operar porque ya no dio tiempo, pero eso hubiera sido bien interesante porque hubiera sacado a la luz a muchos maestros que aprendieron las lenguas de sus niños, es decir, maestros mixtecos, por ejemplo, que tuvieron que aprender triqui, por decir algo, o maestros triquis que tuvieron que aprender mixteco, porque eso hacía mejor su trabajo con sus alumnos. Y a muchos los iba a obligar a aprender las lenguas de los alumnos, ¿no? Entonces eso a mí me parecía bien interesante. No sé qué va a pasar ahora, si ese proceso se va a seguir. Y yo creo que esa era una parte importante. Todo el asunto también de darle continuidad a la evaluación que ya se venía haciendo desde las pruebas enlace, por ejemplo, cuando se continúa con Planea. Esa parte también se me hizo importante. No se llegó a resolver el asunto de si se evaluaba en lenguas indígenas, por razones técnicas también que también según en estudios que se hicieron, se mostró que incluso los muchachos, los niños, las niñas indígenas podían salir peor en su desempeño si se les evaluaba en sus lenguas. Eso parece un poco absurdo, pero tiene su lógica. Es decir, si en el país no se está haciendo educación indígena, no se está enseñando en lenguas indígenas en las escuelas, pues de alguna manera era obvio que si se evaluaban lenguas indígenas, pues los niños tuvieran peores resultados que si se les evaluaba en español. Esa parte también se encontró, se tuvo evidencia de ello y ya no se pudo hacer la corrección. Ya no dio tiempo. Esa parte también me parece que hubiera sido bien interesante. También el hecho de que existiera un organismo autónomo que se encargara de evaluar a todo el sistema educativo. Lamentablemente todo el rechazo se concentró en la evaluación a maestros, pero la función del INE no era únicamente evaluar a maestros, sino evaluar a la propia autoridad educativa, y esa era una parte importante. Y yo creo que siempre se nos dice, cuando se habla de evaluación, siempre se nos dice que si bien la evaluación interna es importante, pero también es muy importante la evaluación externa. Entonces, existiendo un organismo que podía hacer evaluación externa a todo el sistema educativo, creo que eso iba a ser muy positivo para la educación.
Y yo creo que lamentablemente creo que esa parte ya no va a seguir. Y aquí lo podemos ligar con lo que con lo que se está proponiendo ahora. Una parte que también no mencioné fue todo el asunto de cómo se empezaron a manejar los programas para el mejoramiento de la infraestructura. Recordemos que lo primero que hicieron fue un censo de todas las escuelas del país, bueno, en Oaxaca, de las escuelas que así lo permitieron, un censo de las condiciones de infraestructura de cada una de las escuelas. Y a raíz de eso se implementaron algunos programas. En la escuela donde yo he colaborado, tuvimos, por ejemplo, un programa que se llamó Escuelas de Excelencia. ¿Y qué era Escuelas de Excelencia? Era la asignación de un presupuesto a la escuela para que la escuela trazara una ruta de mejora de cómo iba a ir mejorando su infraestructura. En la escuela donde yo he colaborado, ahí se mejoraron aulas, se construyeron sanitarios y pues se aportaron recursos para que la misma escuela decidiera en qué lo iba a utilizar, ¿no? Después apareció el programa de Escuelas al 100, en donde de la misma manera se asignaba una cantidad importante de dinero a la escuela y la escuela en conjunto con su comunidad escolar pues decidían cuáles iban a ser ese tipo de mejoras, ¿no? Y eso es algo que pues se puso en práctica, funcionó en muchas escuelas y eso me parece que fue algo positivo. Lo que en la reforma anterior, lo que no llegué a conocer así de cómo se concretó fue todo el asunto de la promoción de los maestros. Yo cuando fui maestro activo pude mejorar en mi salario, por ejemplo, participando en carrera magisterial que incluyó todo un sistema de evaluación en el que participábamos y si aprobábamos en un promedio de 15 años más o menos. Teníamos la oportunidad de digamos, aumentar nuestro salario en más del 100%. Con lo que sustituyó a carrera magisterial, ya no supe cómo se implementó. Por una parte, esto se explica por todo el rechazo que hubo en Oaxaca hacia esto. No sé cómo funcionó en otros estados, no sé si efectivamente resultó en una mejora para los maestros. Creo que se llamó promoción en la función por incentivos, creo. Entonces, los maestros que presentaban su evaluación de permanencia, si conseguían un buen puntaje, en automático se incrementaba su salario en un 35%. Bueno, eso es por lo menos lo que decían los documentos. No sé si en la práctica cómo se llevó a cabo. De la reforma del 2013, yo sí le reprocharía al gobierno de Peña Nieto que no tuvo la suficiente firmeza de aplicar la reforma, porque a través, pues, sobre todo de la Secretaría de Gobernación, se estuvieron negociando plazas, se estuvieron negociando cosas que la propia normatividad de la reforma no permitía. Sin embargo, ellos lo permitieron, bueno, presionados por las organizaciones de los maestros, ¿no? Pero yo creo que en esa parte no debieron de haber aflojado. Ya en lo que toca a la actual reforma, bueno, hay una parte por lo menos que está planteada en la ley que habla de que ya digamos, donde menciona que el interés superior es el de la niñez. Si bien antes estaba explícito en la Constitución, no estaba en las leyes secundarias, ahora ya pasa a las leyes secundarias. Esperemos que eso traiga cuestiones positivas, pero el asunto es de que si no está acompañado con presupuesto, pues eso no se va a hacer, y lo que estamos escuchando es que ha habido recortes presupuestales muy fuertes, ¿no? En educación indígena, por ejemplo. Entonces hay gente que dice que pues la asignación presupuestal es como la prueba de amor, ¿no? Es decir, la declaración de amor está en los documentos, pero la prueba de amor es que esté acompañado de presupuesto, y parece que no es así. Y lamentablemente la impresión que tengo es de que con todos los cambios que se están haciendo ahorita, pues las cosas van un poco para atrás. Por ejemplo, el ingreso de los maestros, la promoción, todo eso que tiene que ver con la vida laboral de los maestros regresa otra vez al control de los sindicatos.
Y eso me parece no positivo, porque los sindicatos lo que acostumbran es que ellos ponen sus propias reglas. Es decir, aunque haya una normatividad, generalmente lo que hacen los sindicatos es que se saltan esa normatividad e imponen sus propias reglas, ¿no? Sus propias reglas para ingresar al servicio, las reglas para promoverse, las reglas para los cambios de adscripción. Generalmente los sindicatos le meten mano y terminan haciendo pues lo que ellos deciden, ¿no? Y entonces otra vez regresarles a los sindicatos esa facultad, pues yo creo que no va a ser positivo. Aún estamos en espera de qué nos va a ir mostrando la práctica, pero yo creo que por las experiencias que hemos vivido en Oaxaca, yo creo que eso no va a ser positivo, porque al final de cuentas el sindicato se vuelve una especie de patrón de los maestros. Y luego, incluso cuando uno es parte del sindicato, aún cumpliendo todo lo que el sindicato impone en sus reglas, pero si por una razón uno piensa diferente, opina diferente, aunque tenga cumplimiento en todo, ese es motivo para que ya lo excluyan de muchos de los beneficios que uno como maestro tiene derecho.